¿Te dijeron que después de vacunarte vas a morir en 2 años? ¿Escuchaste que las propias vacunas estarían creando nuevas variantes o que tus defensas podrían volverse en tu contra y empeorar la enfermedad? Hoy te voy a contar, con pruebas y sin vueltas, qué hay de verdad, qué es mito y dónde están los datos que, literalmente, puede que te salven la vida. Antes de seguir, te prometo esto, no importa lo que hayas escuchado. Al final de este video vas a saber con claridad qué efectos tienen las vacunas, qué es el famoso AD y cuáles son los riesgos reales. Así que quédate, porque seguro algo de esto te impactó o impactó a alguien que conoces. Voy a empezar por lo que a mí me descolocó por completo. Leyendo en redes y blogs, me encontré con una frase impactante atribuida a un premio Nobel. Todos los vacunados van a morir en 2 años. El nombre era pesado. Luc Montagnier. ¿Sabes quién es? Es el virólogo que identificó el VIH y ganó el Nobel de Medicina en 2008. En Internet lo pintaban como la máxima autoridad que se había animado a desenmascarar la supuesta verdad oculta de las vacunas. Pero, ¿realmente dijo eso? Me dediqué a buscar la fuente original. Revisé decenas de portales, redes, rumores. Y en la entrevista original, en francés, jamás dice esa frase. Va de nuevo. Montagnier dijo que los vacunados van a morir en 2 años. Son palabras inventadas, como tantas otras en la historia de los bulos sobre vacunas, que causan autismo, que cambian el ADN, que te convierten en un imán humano. Siempre hay un mito nuevo. Ahora bien, esto sirve para un primer aprendizaje. Muchas veces nos tragamos frases llamativas solo porque vienen entre comillas y con un nombre famoso. Pero hará falta algo más, porque Montagnier sí hizo observaciones fuertes sobre las vacunas. Y ahí es donde la historia se pone buena. En esa entrevista, dijo algo que merece atención. Aseguró que las vacunas son las que están creando las variantes del coronavirus. También habló de un fenómeno que asusta a cualquier médico, algo llamado AD, un efecto adverso donde tus propios anticuerpos empeoran la infección en vez de protegerte. Aviso. AD es lo más peligroso que puede pasar con una vacuna. Y enseguida te explico qué es y por qué se volvió centro de debate. Pero sigamos hilando esta historia. Porque lo que sigue no es solo información, sino el corazón del video. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Y cómo podemos saberlo de manera confiable? Este es mi compromiso con vos. Te iré mostrando los datos, paso a paso, desde el origen de las variantes hasta el riesgo real de ADE y los efectos adversos importantes. ¿Las vacunas crean variantes? Supongamos que eso fuera cierto. Deberíamos ver que todas las variantes emergieron después de la vacunación masiva. Pero repasa conmigo. La llamada variante de Manaos, rebautizada como Gamma, empezó a circular en Brasil en noviembre de 2020. Brasil no inició su campaña de vacunación hasta 2 meses después. La variante de Reino Unido, la Alfa, apareció en septiembre de 2020. El Reino Unido empezó a vacunar en diciembre de ese año. La famosa variante india, la Delta, fue identificada en octubre de 2020 y la vacunación en India comenzó en enero de 2021. ¿Qué quiere decir esto? Clarísimo. Todas estas variantes ya existían cuando ni una sola dosis había sido aplicada. Esto no es casualidad. Los virus mutan, así evolucionan, así sobrevivieron miles de años antes de que existieran las vacunas. En el caso del coronavirus, los datos muestran que las variantes más peligrosas aparecieron antes de que empezaran las vacunaciones. ¿Qué pasa después de la vacunación? Si las vacunas crearan variantes, deberíamos haber visto una avalancha de nuevas tras cada campaña. Pero no. Lo que vimos fue que, conforme más gente se vacunaba, menos variantes preocupantes lograban expandirse. Te lo digo simple. Las vacunas no generan variantes. Al revés, las frenan, te explico por qué. Cuantos menos vacunados hay, más personas disponibles hay para que el virus se replique. Cada vez que un virus copia su material genético, puede cometer errores. Esas son las mutaciones. Las mutaciones son el semillero de nuevas variantes. Cuando vacunás, reducís la cantidad de personas en las que el virus puede multiplicarse. Por lo tanto, la posibilidad de que surjan variantes cae a pique. Y esto no es teoría, es práctica. Hay estudios de Israel, del Reino Unido, de Sudáfrica, que muestran cómo al aumentar la tasa de vacunación, el nacimiento y la propagación de nuevas variantes disminuyen. Así que, expectativa versus realidad. Esperar que las vacunas generen variantes parece lógico si solo escuchas frases sueltas. Pero cuando ves los datos, es exactamente al revés. Te prometí hablar del AD, ¿no? Quizás no escuchaste nunca ese término, pero tranquilos, ahora mismo vas a entender por qué se volvió tema de tanto miedo. Y por qué la realidad te va a sorprender. ADE
viene de Antibody Dependent Enhancement, o potenciación dependiente de anticuerpos. ¿De qué se trata? En términos simples, de un error del sistema inmune. Tus defensas, en vez de bloquear al virus, lo ayudan a infectar. Esto sí es un problema, y sí ha sucedido en la historia de la medicina. Por ejemplo, con el dengue. Si te infectas una vez con un tipo de dengue, tus anticuerpos pueden no funcionar frente a otro tipo y, de hecho, empeorar el cuadro, llegando a la temida fiebre hemorrágica. Por eso, cada vez que se diseña una vacuna nueva, el máximo miedo es que desencadene un ADE. ¿Sucedió con las vacunas COVID? Te doy la respuesta directa, no. Todos los candidatos a vacuna pasaron primero por pruebas en laboratorio y animales para detectar este efecto. Si provocaba ADE, nunca llegaba a ensayarse en humanos. Y esto se reflejó en la práctica. Hasta hoy, con más de 9.800.000 de dosis aplicadas en el mundo, no hubo ni un solo caso documentado de ADE causado por las vacunas COVID aprobadas. Muchos estudios de laboratorios, hospitales, universidades buscaron este efecto con lupa, rastreando cualquier señal, y el resultado es contundente. ADE con las vacunas COVID no existe. Fue y es hasta ahora solo un temor, que no se materializó. Pero ojo, porque el miedo que genera ADE como rumor es poderosísimo. Yo, y seguro vos también, escuchaste decir que las vacunas debilitan tu sistema inmune, que te hacen más propenso a la enfermedad. Y te entiendo si eso te genera incertidumbre, porque nadie quiere ser parte de un experimento. Pero los números son claros. Las personas vacunadas tienen muchas menos hospitalizaciones, internaciones graves, muertes. Pasemos ahora a otro gran tema de miedo, los efectos adversos graves. ¿Podés tener trombosis, miocarditis, parálisis después de vacunarte? Son más frecuentes de lo que se dice. Pueden pasar años hasta que se manifiesten. Vamos uno por uno. Primero, trombosis. Sí, se detectó un número bajo de casos en vacunas específicas como AstraZeneca o Janssen, pero la frecuencia es menor a un caso por cada 100.000 vacunados, y la mayoría son recuperables. ¿Sabes cuándo el riesgo es mucho mayor? Cuando te agarra COVID. Las personas con COVID tienen un riesgo de trombosis hasta 10 veces superior al de una posible complicación postvacuna. Miocarditis, ¿qué onda? Sí, ha habido reportes, sobre todo en varones jóvenes y con vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Pero la mayoría de los cuadros fueron leves y se resolvieron en pocos días. Otra vez, el COVID real produce miocarditis con muchísima más frecuencia y gravedad. Parálisis de Bell. Sí, aumentó levemente en vacunados. Pero el número real sigue siendo bajísimo y, de nuevo, COVID tiene un riesgo mucho mayor de parálisis, ACV y otras secuelas neurológicas. O sea, las vacunas pueden tener efectos secundarios, como cualquier medicamento, incluso la aspirina o un ibuprofeno. Pero la realidad es abrumadora. Los efectos graves de la vacuna son mucho más raros que los que te puede causar el propio virus. Y eso que dicen que después de las curvas de vacunación vienen las curvas de muerte, la realidad no puede ser más opuesta. En todos los países, cuando aumentó el porcentaje de vacunados, bajaron a niveles nunca vistos las internaciones, las muertes y las complicaciones graves. No bajaron solo en los primeros meses. Bajaron con todas las variantes, alfa, delta, gamma, Omicron. Repito y resalto, el verdadero pico de muertes, saturación hospitalaria, largas internaciones, secuelas incapacitantes, fue antes y durante el tiempo en que había mucha menos gente vacunada. Cuando se sumaron millones de dosis, los médicos pudieron respirar y los servicios de terapia intensiva ya no explotaban. Te lo grafico con un dato. Una persona vacunada tiene hasta 17 veces menos probabilidades de internarse por una forma grave de COVID comparada con alguien sin vacunación. Si tenés 3 dosis, tu protección contra cuadros graves puede ser de hasta 49 veces más que si no tuvieras ninguna. ¿Y las vacunas sirven aunque el virus cambie? Sí. Incluso con Omicron y sus subvariantes, las vacunas hacen que, si te infectas, sea mucho menos probable que termines en el hospital. Los refuerzos se adaptan y la protección se mantiene. Todo esto no lo digo porque me pague ningún laboratorio ni porque crea ciegamente en nadie. Lo digo porque hay cientos de estudios, publicados en revistas serias, evaluados por expertos de todo tipo, que muestran estos resultados una y otra vez. Volvamos a la raíz. ¿Por qué surgen entonces tantas frases falsas, pánicos y desconfianza? Porque es normal dudar de lo nuevo, y más aún cuando el sistema de salud, los medios y hasta las redes parecen a veces contradecirse, y porque el miedo se amplifica con mensajes virales, sobre todo si los firma alguien con trayectoria o un título rimbombante. Pero hay una gran diferencia entre dudar y dar por hecho algo sin pruebas.
La ciencia avanza porque duda y porque chequea. Por eso mi invitación es esta. No te quedes con la primer frase hecha. Busca de dónde viene, en qué contexto se dijo, si hay estudios que la respalden, o si son solo palabras puestas en boca de alguien porque suena más creíble. Si vos encontrás datos que contradicen lo que te muestro, déjalos en comentarios con tus fuentes. Leámoslos juntos. La verdad científica nunca se construyó censurando opiniones distintas, sino comparando evidencias. No te vayas porque ya llegamos al punto clave. ¿Quién tiene razón entonces? ¿A quién creer en medio de tanto ruido? La respuesta corta, resultado mata relato. Si después de aplicar casi 10.000 millones de dosis, lo único que pasara fuera lo que decían los detractores, hoy el mundo sería un cementerio. No lo es. Lejos de eso, los países más vacunados lograron arrinconar al virus, evitar muertes, reabrir escuelas, bajar el miedo y volver a cierta vida normal. Vacunarse no es garantía total de no enfermarse. Pero SI reduce muchísimo los riesgos más graves. ¿Qué aprendimos hoy? Que muchas veces el miedo viene de información incompleta, frases sacadas de contexto y mensajes virales que no pasan el chequeo más básico. Que AD existe pero no se da con vacunas COVID aprobadas, y los efectos adversos realmente graves son, comparados con el beneficio, increíblemente raros. Que las variantes surgen de forma natural, y las vacunas, lejos de provocarlas, ayudan a frenarlas. Por eso, si llegaste hasta acá, desbloqueaste un poder enorme. El de no dejarte llevar por rumores y tomar decisiones en base a datos reales. Hoy defendiste tu derecho a informarte, y la próxima vez que te llegue una cadena alarmista o un familiar te pregunte, vas a tener argumentos sólidos. Mi consejo es simple: mantén tu mente abierta, chequea fuentes. Duda, pero duda con criterio. Lo que más necesita el mundo ahora mismo no es más pánico, sino información clara y basada en hechos. Decime en los comentarios qué pensabas antes de ver este video. ¿Qué te sorprendió y qué te gustaría que investigue la próxima? Si te sirvió, suscríbete y activa la campanita, porque eso nos ayuda a traerte cada vez mejores materiales. La información es poder, y te prometo que acá siempre vas a encontrar argumentos para pensar por vos mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos muy pronto con más respuestas, más datos y más ganas de entender juntos este mundo loco en el que vivimos. ¡Hasta la próxima!